Facundo Pastor, pasemos directamente a los proyectos del Código Penal, el nuevo Código Penal que tanto se está discutiendo, que tiene que ver con la seguridad, desde los motochorros, la violencia de género, etcétera, etcétera. ¿Podemos pasar directamente a eso? Claro que sí, Luis. Mirá, así voy a hablar inmediatamente con Mariano Boninchi. Por supuesto, es uno de los temas del día porque finalmente se empezaron a conocer los principales cambios de lo que sería la reforma integral del Código Penal. Breve aclaración, tenemos Código Penal de 1921. 1921 con cerca de 900 reformas. Algunos de los principales lineamientos e ideas, bueno, se vienen mayores penas para narcotráfico, para delitos vinculados a la corrupción, para terrorismo. El tema del aborto, un tema que ha generado muchísima polémica, mismas penas a mujeres que aborten. En este caso el juez va a poder eximir la pena teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer justamente el hecho, pero ha generado polémica. Cortes de calle, los piquetes popularmente conocidos, va a haber penas más duras. Los delitos en motos, motochorros, va a haber agravante para aquellos que cometan delitos en motos, tenencia de droga, se va a discutir la despenalización, digo bien, para la tenencia de uso personal. 2 puntos más, tenencia ilegal de armas, 3 años y 6 meses de prisión con cumplimiento efectivo. Dato a tener en cuenta, teniendo en cuenta que hay muchas armas en la calle. La inmigración ilegal, van a aumentar las escalas penales por documentación falsa o reingreso con prohibición, algo que se ve mucho. Y lo último, 2 puntos finales, Luis, delitos incorporados contra el medio ambiente, interesante este tema, contra espectáculos futbolísticos, tema que vemos habitualmente, delitos informáticos, que ya hay algunos que se incorporaron, pero es un desorden total, y los homicidios viales con mayores penas. Bueno, Mariano Boninchi, gracias por venir acá, ¿no? Llegaron. Se llegó y es importante. Uno mira, yo no soy un experto, ¿no? Pero bueno, lo estuvimos hablando un poco con Silvina y con otros abogados. Es un código, es nuevo y es actual. Y yo he visto, por ejemplo, que se incorporan las declaraciones juradas de los sindicalistas, por ejemplo, como si fueran funcionarios públicos. Digo, ya es como un mundo diferente. A ver, es un código para todos los argentinos. 3 cosas. Seguridad, de lo que estuvieron hablando. Igualdad ante la ley, de todos. Del ciudadano de a pie, pero del funcionario público. De la cárcel y la devolución del dinero mal habido. Y progreso económico. Se incorporan todos los delitos económicos, tributarios, cambiarios, de los delitos vinculados con el contrabando, pero también la responsabilidad empresarial. Igualdad ante la ley, seguridad, que una persona con un arma sin autorización no puede estar caminando por la calle. Igualdad también de género. La perspectiva de género es considerada con 1/3 superior de la escala penal. Buscamos un código penal que priorice los valores de la sociedad argentina. Ahora, yo veo, Mariano Boninchi, bien el Código Penal, usted corríjame, porque yo por ahí no marco todo y lo leo. Pero con este Código Penal ya no va a haber más corte de tránsito en el Obelisco, por ejemplo. O es muy difícil que no sea penalizado. El Código Penal prioriza lo que fue la jurisprudencia de la Corte Suprema. Debe haber una vía alternativa. Buscamos en este Código Penal consagrar todos los derechos constitucionales en juego. Los de protesta social, pero los derechos de ir a un ciudadano que pueda llevar a sus hijos al colegio, al médico, a trabajar. Los derechos constitucionales de todas las personas, de la persona por nacer, pero también de la libre disposición del cuerpo de la mujer. Este Código Penal, que es para todos los argentinos, tiene como norte la Constitución Nacional. Silvina, ¿estuviste leyendo las nuevas medidas del Código Penal? No, grandes rasgos, no en profundidad. La verdad que estuve mirando las noticias que fueron saliendo, pero no leí el nuevo proyecto. No, a mí me comprometo a leerlo. Me parece ciertamente más actual y más moderno. Porque yo, a ver, por ejemplo, en el tema de la seguridad, me parece que hoy los elementos que tiene este código en seguridad no los tiene, no existe eso en la ley. Se busca el cumplimiento efectivo de la ley penal. A ver, deme un ejemplo. Por ejemplo, los casos en los cuales se cometen delitos graves no hay derecho a la libertad condicional. Los casos de violación, un caso de reincidencia, un caso de violación, de secuestro extorsivo debe cumplirse íntegramente la ley penal. Los casos menos graves, de 3 años de prisión, pueden ser sustituidos por una pulsera electrónica o una prisión domiciliaria. ¿Por ejemplo qué? Los casos de penas inferiores a los 3 años, el que acaban de manifestar de tirar proyectiles, elementos contundentes en una manifestación colectiva. Aquellos delitos con penas inferiores a los 3 años de prisión tienen penas alternativas. No buscamos saturar las cárceles, sino buscar un equilibrio, que se aplique efectiva la ley penal, que se mire al imputado, pero que también se mire a la víctima y que se pueda dar seguridad a la nación. A ver, cuando recién Fernando Iglesias hablaba que lo amenazaban de muerte por Twitter y hablamos de meterse con la informática.
prevé ese tipo de Delitos cosas? informáticos vinculados con phishing, obtener información. Phishing es obtener información, lo que tiene que ver con infiltrarse en base de datos del Estado, pero también de particulares. El grooming, la tenencia de pornografía infantil, el acoso laboral es otro de los delitos que tiene que ver con la protección de las personas que en situación de vulnerabilidad en el ámbito del trabajo puede ser víctima, va a tener tutela penal. El medio ambiente, el tráfico de bienes culturales, tráfico de sangre, delitos genéticos, lo que tiene que ver con los delitos económicos, evasión fiscal, contrabando, delitos cambiarios, tipificados, soborno entre privados, recupero del dinero mal habido desde el comienzo mismo del proceso penal. Todos los delitos que ya estaban previstos, más también delitos internacionales, terrorismo y financiamiento en el nuevo Código Penal. Le voy a hacer una pregunta y me la contesta después, ¿no? La pregunta es, ¿por qué si está tan bueno el Código Penal, el Congreso en pleno proceso electoral, en plena campaña electoral, no se va a sentar a discutirlo? No me conteste todavía, por favor. Los Haroldos Vinos Finos con Ángel, los Haroldos State, más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. ¿Otra vez las elecciones en el medio, entonces? Este es un código de consenso. Tiene el consenso, fue visitada cada una de las provincias de la Argentina, consultados los gobernadores, diputados, senadores. Es un código posible, federal, para todo el país. Debe ser aprobado. Tal vez son elecciones, tal vez se apruebe en una Cámara en este año y la otra Cámara el año que viene. Pero es un código para todos los argentinos. Gracias. La última, Silvina, ¿cómo crees que va a seguir este operativo de venganza? ¿La venganza será terrible o el Ministerio de la Venganza? Bueno, van a seguir, cada vez van a ir aumentando. ¿Por qué? ¿Por qué van aumentando? Y porque ellos desde el momento en que cayeron en prisión y que fueron viendo su poder diluirse de sus manos diariamente, prometieron venganza. Yo recuerdo una anécdota cuando fue conocida, Garabano entró al penal y se encontró con Cristóbal López y Cristóbal López le dijo, el año que viene vos vas a estar acá y yo voy a estar ahí porque vamos a volver. Se lo dijo al ministro de Justicia, así que imagínate. ¿Me repetís qué dijo? Le dijo, el año que viene vos vas a estar acá y yo voy a estar ahí, al ministro de Justicia. Y eso es lo que piensan. Gracias, Silvina. Gracias.